Hola, vamos a empezar con la introducción del tema de factorización. La palabra factorización viene del latín facer, que significa hacer o fabricar. Hace referencia a un divisor de un número o fracción. Por ejemplo, el número 12 es fabricado por los números 3 y 4, porque 3 por 4 es igual a 12. Y 3 y 4 dividen exactamente a 12. ¿Por qué? Porque 12 entre 3 es igual a 4 y 12 entre 4 es igual a 3. De esta forma decimos también que 3 y 4 son divisores de 12. ¿Para qué nos sirve el tema de factorización en álgebra? Se utiliza para simplificar la solución de ecuaciones, simplificar expresiones y en general para facilitar su manipulación. Por ejemplo, en aritmética, si tenemos la fracción 100 entre de 20, 100 lo podemos descomponer en factores. 20 por 5 dividido entre 20, el número 20 se elimina con el denominador de abajo y el resultado es igual a 5. En álgebra, por ejemplo, si tenemos un trinomio dividido entre un binomio, este trinomio, que son tres términos, lo podemos factorizar de la siguiente manera, quedando x más 2 por x más 1. En alguno de los métodos de factorización que vamos a ver en este tema, vamos a ver cómo se factoriza este trinomio. X más 1 con x más 1 se eliminan y el resultado es x más 2. Si aprendemos a utilizar los métodos de factorización de forma correcta, nos podremos ahorrar tiempo en simplificar las operaciones algebraicas. Vamos a empezar con nuestro primer método de factorización, factor común. Vamos a ver nuestro primer ejemplo, el cual consiste en factorizar este polinomio. Son 4 términos. Observamos que la literal que se repite es la letra x. Vamos a tomar a x con su menor exponente como factor común. En este caso sería x elevado a la 1, x que multiplica, y posteriormente vamos a hacer la división de cada término del polinomio entre el factor común, que es x. El primer término sería x dividido entre x. Recordemos que la ley de los exponentes en la división nos dice que si tenemos dos bases divididas iguales, los exponentes se restan. En este caso, el exponente es 1 en el numerador y 1 en el denominador. Entonces, el resultado es la misma base, x, 1 menos 1, cualquier número elevado a la 0 nos da 1, o por simple intuición, x entre dx es igual a 1. Entonces, ponemos dentro del paréntesis el cociente de esta división. Continuamos con nuestro segundo término, menos x elevado al cuadrado, entre el factor común, que es x, menos entre más es igual a menos, la misma base y los exponentes se restan, 2 menos 1, y el resultado sería menos x elevado a la 1. El tercer término sería x elevado al cubo entre el factor común, que es x. El resultado es la misma base x y los exponentes se restan, 3 menos 1, y el resultado es x al cuadrado. El cuarto término, menos x elevado a la 4, entre el factor común, el cual es x, menos entre más es igual a menos, los exponentes se restan, 4 menos 1, y el resultado es menos x al cubo. Y este es el resultado de factorizar este polinomio. Estos son los factores de este polinomio, o estos son los divisores de este polinomio. Vamos a continuar con el tema de factor común. Vamos a ver un segundo ejemplo. El siguiente ejemplo es un trinomio por sobre 3 términos. Observamos que a diferencia del primer ejemplo, este contiene coeficientes 14, menos 28 y 56, por lo que debemos encontrar también el factor común de estos coeficientes. Observamos que la letra que se repite en los tres términos, es la letra x. Recordemos que el factor común se obtiene tomando la de menor exponente, en este caso sería x a la 2 o al cuadrado. Vamos primeramente a encontrar el factor común de los coeficientes 14, 28 y 56. Para ello lo descomponemos en sus números primos, si ese número primo divide exactamente a los tres números. El primer número primo que divide a los tres números exactamente es el 2, mitad de 14 es 7, mitad de 28 es 14 y mitad de 56 es 28. El siguiente número primo que divide a estos tres números es el 7. Séptima de 7 es 1, séptima de 14 es 2 y séptima de 28 es 4. Y observamos que esta es la letra que se repite en los tres términos. Y para obtener el factor común de los coeficientes multiplicamos 2 por 7, que es 14. O por simple intuición deduciríamos que 14 es el máximo común divisor de 14 menos 28 y 56.
o si no, hacemos este procedimiento para poder obtenerlo. Entonces el factor común quedaría 14, que es el número que tuvimos aquí, y x cuadrada con el menor exponente. Ahora vamos a dividir cada término del trinomio entre el factor común, 14x al cuadrado. El primer término es 14x al cuadrado y el cuadrado entre el factor común. Recordemos que la ley de los exponentes, bases iguales, los exponentes se restan. Entonces cancelamos términos semejantes y el resultado es y cuadrado, y es el primer término que ponemos dentro del paréntesis. Seguimos con el segundo término, menos 28x al cubo, entre el factor común, que fue el que obtuvimos, menos entre más es menos 28 entre 14 es menos 2, 3 menos 2 es 1, entonces el siguiente término que va dentro del paréntesis sería menos 2x. Continuamos con el tercer término, 56x a la 4, entre el factor común, 14x al cuadrado. 56 entre 14 es 4. Los exponentes de las bases de las x se restan, 4 menos 2 es 2. Y este quedaría como el tercer término dentro del paréntesis. Entonces, este trinomio quedaría factorizado de esta forma. Continuamos con un tercer ejemplo, el cual observamos que es un polinomio y que como factor común este polinomio tiene otro polinomio, es decir, 3x más 2 que se repite en los tres términos. Por lo tanto, tomamos a 3x más 2 como factor común de esta expresión y procedemos a hacer la factorización dividiendo cada término del polinomio entre el factor común como lo hemos hecho en los dos ejemplos anteriores. Tomamos el primer término, lo dividimos entre su factor común, cancelamos términos semejantes y el resultado es x más y más z, y esta expresión la ponemos dentro del paréntesis. Continuamos con el segundo término, entre el factor común 3x más 2, menos entre más es menos, y el resultado sería menos 1, lo ponemos dentro del paréntesis. Continuando con la tercera expresión, dividiendo entre el factor común, cancelamos términos semejantes y el resultado es esta expresión, cual la ponemos dentro del paréntesis. Ahora procedemos a quitar paréntesis, quedan iguales estos términos y este menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Quedaría menos x, menos por más menos y, menos por menos, más 1. Simplificamos términos semejantes, esta x con esta menos x se elimina, esta y con esta menos y se elimina, menos 1 con este más 1 se elimina y queda solamente z. Por lo tanto, el resultado es 3x más 2 que multiplica z. Reordenando esta expresión, queda z que multiplica 3x más 2. Y este es el resultado. Vamos a ver el último ejemplo de factor común. Es un trinomio por ser tres términos. Podemos resumir todos los pasos que hemos visto en los tres ejemplos anteriores. Observamos que la letra que se repite en los tres términos es x. Recordemos que para el factor común tomamos la de menor exponente, en este caso sería x. Para sacar el factor común de los coeficientes tomamos 4, 8 y 12 y obtenemos los números primos de esos tres números en caso que sean divididos exactamente por él. El primer número primo es 2, mitad de 4 es 2, mitad de 8 4 y mitad de 12 es 6. Nuevamente tienen mitad estos tres números, obtenemos mitad de 2 1, mitad de 4 2, mitad de 6 es 3. Ya no podemos simplificar más, entonces multiplicamos 2 por 2 es 4 y la menor exponente es x. Tomamos como factor común 4x y dividimos cada término del trinomio entre el factor común, es decir 4x. 4x entre 4x, el resultado es 1. Recordemos la ley de los exponentes en la división. Bases iguales, los exponentes se restan. En este caso sería 1, que vamos a poner dentro del paréntesis. Segundo término sería menos 8x al cuadrado entre el factor común que obtuvimos, 4x, menos entre más es menos, 8 entre 4 es menos 2, los exponentes se restan, 2 menos 1, como lo dice esta ley, y el resultado es menos 2x. Siguiente término, 12x a la cuarta entre el factor común, 4x, 2 entre de 4 es 3, los exponentes se restan de las bases, 4 menos 1,
sería x elevado a la 3 y este sería el tercer término que va dentro del paréntesis. Por lo tanto, el resultado de factorizar este trinomio es este el resultado. Y como podrán ustedes ver, aquí podemos resumir todos los pasos que se han visto en los ejemplos anteriores. Dejamos los siguientes ejercicios. Es importante realizar el punto 1, que consiste en resolver los ejercicios que hemos visto en los videos. Con esto nos familiarizaremos más con los pasos a seguir para resolver el primer tema de factorización, factor común. Y los siguientes ejemplos son muy parecidos vistos en la clase. También dejamos las respuestas y continuamos con el segundo método de factorización, agrupación de términos. Como su nombre lo indica, agrupamos términos que tengan un factor común, es decir, una literal que se repita más de una vez, una literal o una letra. El siguiente ejemplo es un polinomio, son 4 términos. Observamos que los 3 primeros términos tienen el factor común a la letra m y el segundo y el cuarto término tienen el factor común a la letra n. Vamos a agrupar al primer término con el tercer término que tienen factor común a la literal m y el segundo y el cuarto término que tienen factor común a la letra n. Vamos a hacer la primera forma agrupando estos términos que acabamos de mencionar. Es importante mencionar que la agrupación puede hacerse en más de un modo. Vamos a ver esta primera forma. Agrupamos los términos que relacionamos con las flechitas y tenemos un término agrupado y un segundo término agrupado. En el primer término agrupado tenemos como factor común a la letra m, la vamos a sacar como factor común, y en el segundo término tenemos como factor común a la letra n, que también sacamos como factor común. Dividimos el factor común entre cada término y lo que queda dentro del paréntesis es el resultado: m por 2m más 3 más n por 2m más 3. Ahora observamos que el factor común es un binomio, son dos términos, 2m más 3, lo vamos a sacar como factor común y hacemos la división entre cada término y lo que queda dentro del paréntesis es el resultado, m más n. Y este es el resultado de factorizar este polinomio. Como mencionamos, la agrupación puede hacerse en más de una forma. Vamos a hacerlo de la forma 2. Vamos a agrupar al primero y segundo término y al tercero y al cuarto término. Lo agrupamos con paréntesis, como acabamos de mencionar. Observamos que en el primer término agrupado tenemos como factor común a la letra m y al 2, y en el segundo término agrupado no tenemos letras en comunes, pero tenemos al 3 como factor común. Vamos a sacarlos como factores comunes. En el primer término agrupado sería 2m que multiplica m más n más 3 que multiplica m más n. Tomamos nuevamente como factor común al binomio m más n, tomamos como factor común y hacemos la división entre cada término y el resultado de paréntesis quedaría 2m más 3. Y como observamos, agrupándolo de la forma 1 y de la forma 2, llegamos al mismo resultado. Continuamos con el ejemplo 2 de agrupación de términos. Vamos a factorizar el siguiente polinomio, son 4 términos. Vamos a hacerlo de la primera forma, agrupando el primero y el tercer término, el segundo y el cuarto término. Vamos a reescribir esa expresión quedando de esta forma, como lo indicamos en las flechas. Ahora vamos a agrupar con paréntesis, quedando m cuadrada menos m menos n menos m por n. Este signo de menos está multiplicando todo este paréntesis. Aquí vamos a factorizar la letra m con su menor exponente y aquí a la letra n, que es el factor que se repite. M que multiplica a m menos 1 y menos n que multiplica a 1 menos m. M es el factor común de este primer término agrupado y n es el factor común de este segundo término agrupado. Ahora vamos a reescribir este segundo término agrupado de la siguiente forma. Solamente vamos a cambiar el orden, quedando menos m más 1. Y aquí vamos a hacer un artificio algebraico, vamos a factorizar, o mejor dicho, vamos a sacar el signo de menos para que se parezca a este primer término, quedando más n que multiplica a m menos 1. Aquí solamente factorizamos el signo y observamos que el factor que se repite es m menos 1, lo tomamos como factor común, dividimos entre cada término y queda m más n. Y este es el resultado de esta primera forma. Agrupándolo de esta forma, vamos a agruparlo de una segunda forma, agrupando el primero con el cuarto término y el segundo con el tercer término. Vamos a reescribir esta expresión como lo indican las flechas. Vamos a agrupar con paréntesis. En el primer término se repite la letra m, la sacamos como factor común con su menor exponente, quedando m que multiplica a m más n menos n más m. Aquí solamente reescribimos esa expresión cambiando el orden, quedando m más n, y sacamos como factor común al m más n.
que multiplica a m menos 1. Como observamos, el resultado es exactamente al de la forma 1. Continuamos con nuestro tercer ejemplo de factorización por agrupación de términos. Es un polinomio, son 4 términos. Vamos a agrupar el primero con el tercer término, al segundo con el cuarto término y vamos a escribirlo y vamos a agruparlo como indican las flechas. Observamos que en el primer término agrupado tiene factor común la letra m y en el segundo término tiene como factor común la letra n. Le sacamos como factor común quedando m que multiplica a m-1 más n que multiplica a m-1. Aquí es muy repetitivo, el factor común es m-1, sacamos como factor común, es repetitivo exactamente igual como los ejemplos anteriores, sacamos como factor común m-1 que multiplica a m más n. Y este es el resultado. Vamos a hacerlo de forma más rápido, solamente de una forma. Vamos a continuar con el cuarto ejemplo. Continuamos con nuestro cuarto y último ejemplo del tema 2 de factorización de agrupación de términos. Recapitulando, este método sigue siendo factor común. El tema 1 de factorización, lo único nuevo es la agrupación de términos. Si el alumno tiene dudas sobre el tema de factor común, sería importante regresar al tema 1, factor común, que vimos anteriormente. Vamos a recapitular con este último ejemplo. Es un polinomio, son 6 términos. Aquí es muy importante la observación, observar la expresión, qué es lo que se nos pide factorizar y ver cuáles son las literales que se repiten. En este ejemplo observamos que los 3 primeros términos se repite la literal o letra a y el coeficiente 2. Entonces vamos a agrupar los términos que tengan algo en común. ¿Qué es eso algo en común? Como dijimos, las literales o letras y los coeficientes. Vamos a hacer la agrupación de lo que es algo en común y vamos a hacer la factorización. En estos 3 últimos términos factorizamos el signo de menos. Si multiplicamos, regresamos a esta expresión. Aquí vamos a sacar como factor común al coeficiente 2 y a la letra a. 2a que multiplica a m menos n más 1. Y aquí esta expresión la vamos a dejar exactamente igual. Ahora sí, ya se parece esta expresión, que es un trinomio m menos n más 1. Son 3 términos. Lo vamos a tomar como factor común m menos n más 1, que va a multiplicar a ¿quién? A 2a y a menos 1. Y este es el resultado de factorizar este polinomio de 6 términos. En el punto 1, les pido por favor realicen los ejercicios vistos en los videos, porque siempre surgen dudas, y de esta forma pueden repasar los pasos de resolución, y si no llegan al resultado, pueden volverlo a ver, y complementar el tema con los ejercicios del 2 al 5, los cuales les dejo la respuesta. Continuamos con nuestro siguiente método de factorización, trinomio cuadrado perfecto. Cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado, por productos notables, sabemos que el resultado se puede escribir por simple inspección y es igual al cuadrado del primer término más o menos, dependiendo del signo del binomio, el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Recíprocamente, en este método, cuando nos den un trinomio, vamos a factorizarlo como un binomio al cuadrado. Para esto debe cumplir ciertas características, debe ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sé si es un trinomio cuadrado perfecto? Como primer paso, extraigo las raíces cuadradas de los extremos, es decir, de a cuadrada y de b cuadrada. Raíz cuadrada de a cuadrada es a y raíz cuadrada de b cuadrada es b. Seguido de esto, multiplico el doble producto de estas raíces y verifico si este término es igual al término de en medio. Si es así, entonces es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo factorizar tomando las raíces obtenidas, separándolas por el signo de más o menos dependiendo el signo del binomio y elevando al cuadrado estas raíces. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el cual consiste en factorizar este trinomio. Un trinomio es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de un binomio, es decir, el producto de dos binomios iguales. La regla para saber si un trinomio es cuadrado perfecto, ordenamos con relación a la letra del mayor al menor exponente. En este caso ya están ordenados, x al cuadrado, x aquí tiene un exponente 1. Como segundo paso, el primero y el tercer término deben tener raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y raíz cuadrada de 25 es 5. Como tercer paso, el término de en medio debe ser el doble producto de las raíces que acabamos de obtener, es decir, el doble producto
de x por 5. 2 por x por 5 es menos 10x y se cumple lo del término de en medio. Por lo tanto, factorizamos a este trinomio con las raíces que acabamos de obtener, lo multiplicamos por su binomio que es igual, x menos 5 por x menos 5 es x menos 5 al cuadrado. Y este es el resultado. Continuamos con nuestro segundo ejemplo de factorización por trinomio cuadrado perfecto. Vamos a factorizar el siguiente trinomio. Obtenemos las raíces cuadradas de los extremos, 25x al cuadrado y de 16y al cuadrado. Raíz cuadrada de 25x al cuadrado es 5x, raíz cuadrada de 16y al cuadrado es 4y. Para saber si es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a multiplicar el doble producto de estas raíces y nos debería regresar el número de en medio. 2 por 5x por 4y nos regresa el número menos 40xy, lo que nos indica que es un trinomio cuadrado perfecto. Nos regresa el término de en medio. Entonces procedemos a factorizarlo. Utilizamos las raíces cuadradas obtenidas. 5x menos 4y lo multiplicamos por su binomio que es igual, 5x menos 4y, y nos regresa 5x menos 4y, todo esto elevado al cuadrado, y este es el resultado. Continuamos con nuestro tercer ejemplo del método de factorización trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo, 36 más 12 por m al cuadrado más m a la cuarta. Como primer paso vamos a ordenar este trinomio, ya que los exponentes no están ordenados del mayor al menor exponente, es decir, m a la cuarta más 12 por m al cuadrado más 36. Una vez que lo ordenamos, obtenemos las raíces cuadradas de los extremos. Raíz de m a la cuarta es m al cuadrado, raíz de 36 es 6. Ahora vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto, multiplicando el doble producto de estas raíces que obtuvimos, y el resultado es 12m al cuadrado, lo que nos indica que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora tomamos las raíces que obtuvimos dos veces y este resultado m al cuadrado más 6 por m al cuadrado más 6 es igual a m al cuadrado más 6, todo esto al cuadrado. Y ese es el resultado de factorizar este trinomio. Continuamos con nuestro cuarto ejemplo. Vamos a factorizar el siguiente trinomio. Vamos a verificar si los extremos, el primero y el tercer término, tienen raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de x menos y al cuadrado es x menos y. Raíz de 4 es 2. Raíz cuadrada de x más y al cuadrado es x más y. Procedemos a multiplicar el doble producto de estas raíces para ver si coincide con el término de en medio y verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a multiplicarlo, el doble producto de estas raíces. 2 por 3, 6 por 2 es 12, que multiplica a x menos y por x más y, y lo que podemos ver es que es un trinomio cuadrado perfecto, ya que coincide el término de en medio. Procedemos a factorizarlo con las raíces que obtuvimos. 3 por x menos y más 2 que multiplica a x más y, todo esto al cuadrado. Vamos a simplificar términos. 3 por x, 3 por menos y, sería 3x menos 3y. 2 por x, 2x, 2 por y, 2y, todo esto al cuadrado. Y 3x más 2x es 5x y menos 3y más 2y es menos y, todo esto al cuadrado, y es el resultado de factorizar. A continuación dejamos los siguientes ejercicios del método trinomio cuadrado perfecto. Les pedimos realizar los ejercicios vistos en la clase con la finalidad de afianzar el conocimiento adquirido y posteriormente realizar los ejercicios propuestos. Dejamos las respuestas y estamos en contacto. Continuamos con nuestro siguiente método de factorización, diferencia de cuadrados. Cuando se ve productos notables y tenemos la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia, el resultado es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo, es decir, a cuadrada menos b cuadrado. Recíprocamente, si tenemos diferencia de cuadrados, a cuadrada menos b cuadrado, el resultado es igual a la suma de sus raíces multiplicado por la diferencia de estas raíces. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a cuadrada menos 4. Como primer paso, obtenemos las raíces cuadradas de a cuadrado, que es a, y raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora multiplico la suma de estas raíces, sería a más 2, la multiplico por su diferencia, a menos 2, y este es el resultado.
Continuamos con nuestro tema de factorización, diferencia de cuadrados. Recordemos la fórmula: a cuadrada menos b cuadrada, le llamamos diferencia de cuadrados. El resultado es igual a la suma de sus raíces multiplicada por sus diferencias. Algunos textos le llaman binomios conjugados. Vamos a ver el ejemplo 2, que consiste en factorizar la expresión 25 menos 36x a la cuarta. Como primer paso, obtenemos las raíces de 25 y de 36x a la cuarta. La raíz de 25 es 5 y la raíz de 36x a la cuarta es 6x al cuadrado. Ahora sumamos estas raíces que obtuvimos, sumamos y multiplicamos por su diferencia, 5 menos 6x al cuadrado. A este producto le llamamos binomios conjugados y es el resultado de factorizar esta expresión. Continuamos con nuestro ejemplo 3 de diferencia de cuadrados. El siguiente ejemplo tenemos fracciones tanto en el minuendo, que es esta parte, como en el sustraendo, que es esta parte. Pero el procedimiento es exactamente el mismo como en el ejemplo 1 y 2, porque estas fracciones tienen raíces cuadradas exactas, es decir, x cuadrada entre 100 tiene raíz cuadrada exacta y y cuadrada por z a la cuarta entre 81 también tiene raíz cuadrada exacta. Estas raíces son raíz de x al cuadrado es x, raíz cuadrada de 100 es 10, raíz cuadrada de y cuadrada es y, raíz cuadrada de z a la cuarta es z cuadrada y raíz cuadrada de 81 es 9. Una vez que ya obtuvimos las raíces, las sumamos y multiplicamos por su binomio conjugado, es decir, x entre 10 menos y por z al cuadrado entre 9, y este es el resultado. Continuamos con nuestro cuarto y último ejemplo del tema diferencia de cuadrados de factorización. Vamos a ver la siguiente expresión. Vamos a factorizar esta diferencia de cuadrados. Esta expresión, aunque es más extensa por su tamaño, sigue siendo una diferencia de cuadrados separados por el signo de menos. Como primer paso vamos a obtener las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 36 es 6, raíz cuadrada es m más n al cuadrado es m más n, raíz cuadrada de 121 es 11, y raíz cuadrada de m menos n al cuadrado es m menos n. Ahora sumamos estas raíces y la multiplicamos por su diferencia. Efectuaremos las operaciones indicadas en los paréntesis. 6 por m más n sería 6m más 6n. 11 por m menos n sería 11m menos 11n. El siguiente término sería 6 por m más n sería 6m más 6n, menos 11 por m menos n sería menos 11m, y menos por menos sería más 11n. Simplificamos términos semejantes. 6m más 11m serían 17m, 6n menos 11n serían menos 5n. 6m menos 11m serían menos 5m, y 6n más 11n serían 17n. Y este es el resultado de factorizar esta expresión. Continuamos con ejercicios para reforzar lo aprendido en la clase. Les recomiendo primero realicen los ejercicios vistos en los videos y posteriormente los ejercicios propuestos. Les dejamos las respuestas para que puedan comprobar sus resultados.